Bueno, vamos a continuar y en esta parte vamos a trabajar con lo que son las variables, pero en específico vamos a hablar sobre las variables que son números. ¿Ok? Bueno, lo primero es, en este caso, nosotros vamos a hablar sobre variables. Recuerda que una variable al final es un elemento que nos permite guardar información, datos, ¿vale? Esta información que queremos guardar puede tener tipos y va a tener tipos, siempre dependiendo de cada lenguaje de programación. En el caso de Python nos vamos a enfocar ahora en lo que sean las variables de tipo numérico. Se engloban, digamos, de manera general los números, ¿ok? En algunos lenguajes no se acostumbra acomodarlos, digamos, o guardarlos a manera general. O sea, no, aunque sean números, cada uno tiene un tipo. Aquí digamos que se podría entender o estudiar así, de esa manera. ¿Cómo? Agrupando los números, ¿ok? Por eso es que también lo estamos explicando así, pero no en todos los lenguajes se puede. Vamos a comenzar con los números. ¿Cómo definimos una variable en Python? Es muy sencillo. Únicamente tenemos que colocar el nombre de la variable. Tú puedes tener una variable que se llame perro, puedes tener una variable que se llame gato, ¿ok? Puedes tener una variable que se llame Juan, ¿vale? Y puedes tener una variable que se llame Pepito, no hay ningún problema, ¿vale? El nombre tú se lo das. Lo interesante es que cómo sabemos que es una variable. Lo sabemos porque viene acompañada regularmente del símbolo igual, ¿ok? Por ejemplo, ponemos aquí la variable número, va a ser igual, y ya sabemos que estamos definiendo una variable que se va a llamar número. Eso es lo que estamos haciendo en un inicio. En este caso, la variable número se va a llamar en número, porque así lo estamos indicando, pero si es o sea, no tiene que llamarse número para guardar un número. Es una convención, nada más estamos poniendo así, ¿no? Es como tú le dices a alguien señor, señora, y no sabemos si es un señor o señora, ¿no? O sea, en realidad tendríamos que saber, por eso a veces la gente joven se molesta, ¿no? Pero es lo mismo, número, estamos pretendiendo que va a ser un número, ¿no? Pero yo podría guardar otra cosa, eso es importante, ¿ok? Muchas veces cuando iniciamos pensamos que el nombre le da una funcionalidad específica y no es así. Por ejemplo, ponemos un número y ponemos aquí el 20, pero yo puedo llamar a esta variable, en lugar de número, la puedo llamar edad y no deja de ser un número. ¿Qué tipo de número es en específico? Esto se conoce como un número entero, ¿vale? Un número entero quiere decir que es un número que no está fraccionado, que no está partido, ¿ok? Por ejemplo, un número entero es un 20, un 5, un 100, un menos 30, un menos 50, ¿vale? Esos son los números enteros. Y así es como se define una variable del tipo entero, ¿vale? Luego tenemos lo que son los números que en este caso se consideran como fraccionados. Esos números fraccionados son números que en realidad nos van a servir a nosotros, ¿ok? Para trabajar en este caso con posibilidades un poco más exactas. ¿Por qué se dice más exactas? Porque tenemos la posibilidad de ser mucho más concretos con los decimales. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí algo así como peso va a ser igual a 70.9 kilos. ¿Ok? Nos da la posibilidad de colocar los decimales. Y al permitirnos colocar los decimales, nosotros podemos entonces ser en cuestión de sumas, restas, multiplicación, división, operaciones matemáticas, ser mucho más exacto. ¿Ok? Obviamente es bueno, por supuesto, pero también regularmente tiene otras características. Siempre va a depender del valor, qué tipo de valor necesitas tú. Necesitas un valor muy exacto, que sea por decimales exacto, o te basta con un simple número, ¿no? Entonces, no siempre va a ser igual. Entonces, depende mucho más de lo que utilices. No hay un número mejor ni un número peor, ¿ok? Entonces, en realidad depende más de qué tan exacto necesitas tú que sea. Puede ser un 70.9, puede ser menos 70.9, el número que tú quieras. A estos números se les conoce normalmente como flotantes, como float, F-L-O-A-T, ¿ok? Entonces, este sería un número entero, ¿vale? Bueno, ahí sería un entero. Este sería un flotante, un float, vamos a ponerlo. En inglés este entero en realidad sería un int o un integer, ¿ok? Sería así. Y nos faltaría un número. Python en realidad tiene muchos años existiendo, pero la forma en que Python se hizo famoso empezó siendo por la academia, ¿ok? Es decir, por la gente que estudia, las universidades. Y el dato que vamos a ver regularmente se utiliza ahí, no se utiliza mucho en la industria, que son los números complejos. ¿Cómo hacemos un número complejo? Ponemos n complejo, ¿ok? Para indicarlo. Y un número complejo sería, por ejemplo, un
3 más 6j, por ejemplo. Este sería un número complejo, ¿ok? Son números que están conformados por un número imaginario, ¿vale? En este caso nosotros si ponemos el gato, lo pongo para que sea un comentario, aquí vamos a indicar que es un número complejo, ¿vale? Si todo esto le damos command S o control S y le damos ejecutar, ¿vale? Vamos a esperar. Aquí vemos que no pasa nada y está bien. Simplemente estoy dándole a ejecutar para ver si tengo aquí algún error, ¿vale? Y como vemos no tenemos ningún problema, ningún detalle. Y ya tenemos entonces lo que sería número entero, un número flotante, float, y un número complejo, ¿vale? Esos son los tres tipos numéricos que tenemos disponibles en Python para poder trabajar con datos, ¿no? Con datos que sean del tipo, por supuesto, del tipo número, ¿ok?